A continuación, ¿qué pasa de norte a sur? Amigos de VPI TV, feliz 2024 para todas, feliz 2024 para todos. Estamos de vuelta para continuar compartiendo con ustedes información internacional y análisis internacional. Esto es ¿Qué pasa de norte a sur? El programa de VPI TV dedicado al análisis internacional, como de costumbre. Está con ustedes Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Vamos a entrar inmediatamente en materia. El primer tema que abordaremos la noche de este día se relaciona con Argentina. Allí, en Argentina, Javier Milei, presidente de la República, ha cumplido un mes desde que llegó a la Casa Rosada, la sede oficial del Ejecutivo argentino. El gobernante Javier Milei, quien se describe como liberal, pero también como anarcocapitalista, no esperó demasiado para asumir lo que él mismo denominó como medidas de choque. Justo cuando su mandato daba inicio, Milei emitió un decreto de urgencia que vino acompañado de acciones para aminorar el gasto público. Fiel a lo que prometió durante toda su campaña electoral, Javier Milei redujo de un plumazo el total de trabajadores, el número total de trabajadores que dependen del Estado argentino, esto es, el número total de trabajadores que pertenecen a la administración pública argentina. De igual modo, Milei eliminó el subsidio al transporte público y también eliminó el subsidio a los servicios de luz, agua y gas. A través de la acción ejecutiva, es decir, a través de ese decreto de urgencia, Javier Milei también suprimió la transferencia de fondos desde el gobierno central hacia las regiones o municipios. El actual ejecutivo argentino tampoco va a continuar la construcción de aquellas obras que al día de hoy se encuentran inconclusas. De manera paralela, el Ministerio de Economía comunicó la devaluación del peso argentino. En una sola jornada, es decir, en un solo día, el peso, la moneda local, se depreció 50%, pasando de 400 a 800 pesos por dólar, de 400 unidades a 800 unidades por dólar, esto en el mercado oficial. Con todo ello, la administración Milei pretende frenar el gasto desaforado, ese gasto que se puso en práctica durante 2 décadas de gobiernos kirchneristas, de gobiernos de izquierda. Las medidas, sin embargo, han encontrado una resistencia importante. A pesar de que eran previsibles, pues Milei ya las había asomado, las había avisorado, insistimos, durante su campaña hacia la presidencia. A pesar de que eran previsibles, muchas de esas medidas no han caído en gracia. En Argentina, un país con poderosas, muy potentes centrales sindicales, se han manifestado contra las acciones que perjudican a los empleados públicos.
De igual modo, existen ciudadanos a los que les preocupa el inevitable aumento, el inevitable incremento en las facturas del agua, el gas y la electricidad. Pese a ganar las elecciones con más de 50% de los sufragios en la actualidad, es decir, al día de hoy, Javier Milei experimenta una elevada tasa de desaprobación. Su apoyo, según sondeos recientes, se mantiene estancado en 40%, mientras que su rechazo supera 50%, alcanzando incluso, según algunas encuestas, el 57%. Esas tasas de rechazo, de desaprobación, son compartidas por la vicepresidente Victoria Villarruel, quien, al igual que Milei, experimenta una percepción negativa de más de 50%. Los números, esos números que acabamos de compartir con ustedes y que son inéditos en la historia de Argentina, no solo son la respuesta a las medidas económicas asumidas, tomadas por Javier Milei. La caída en la popularidad del presidente, el rechazo a su decreto de urgencia, también revela otro fenómeno. También revela que hay en este momento una desconexión entre el Ejecutivo, entre las acciones que están siendo tomadas desde la Casa Rosada y la ciudadanía, vale decir, la opinión pública. Hay una desconexión entre el Ejecutivo y la opinión pública. Desde el gobierno y desde las distintas carteras ministeriales han empezado a ejecutar acciones sin el debido trabajo comunicacional. ¿Y esto en qué ha redundado o cuál ha sido el resultado de esta práctica? Pues bien, el resultado ha sido que buena parte de las medidas anunciadas y asumidas, aunque son necesarias para sanear la vapuleada, la golpeada economía argentina, aunque esas medidas son necesarias, no han sido debidamente entendidas ni internalizadas por los ciudadanos. Con toda lógica, si al ciudadano no se le explica debidamente qué medida se está asumiendo y por qué se está asumiendo, el ciudadano no la va a entender, no la va a ver como necesaria y por tanto la va a rechazar. Esa es, en resumidas cuentas, la explicación de por qué en Argentina más de 50% de la ciudadanía tiene una percepción negativa acerca de Javier Milei, quien, lo repetimos, tiene tan solo un mes en la presidencia de la nación albiceleste. Por cierto, este año, este 2024, va a ser clave, va a resultar clave para la política en Estados Unidos. En noviembre de este año, ese país, los ciudadanos de ese país, de Estados Unidos, votarán para renovar su poder legislativo, pero también votarán para escoger a un nuevo ejecutivo. En la carrera hacia la presidencia, en la carrera hacia la Casa Blanca, hay dos candidatos claros. El primero de ellos es el expresidente Donald Trump, quien representa al Partido Republicano, y el segundo es el actual mandatario Joe Biden, quien abandera o es el abanderado del Partido Demócrata. De acuerdo con el promedio de encuestas que divulga de manera diaria
el sitio web Real Clear Politics, ambos aspirantes exhiben una intención de voto muy parecida. De hecho, si las elecciones se realizaran el día de hoy, Trump totalizaría 46% de los sufragios, mientras que Biden acumularía 44% de los favores. Tal escenario, ese escenario de empate técnico del que acabamos de hablar, podría cambiar de forma muy drástica, de forma muy radical, en el transcurso de este año. Durante todo 2023, Joe Biden experimentó una pérdida constante de popularidad, una pérdida que le hizo llegar a diciembre con 55% de desaprobación. Adicionalmente, adicional a esa desaprobación que experimenta, que exhibe Joe Biden, más de 60% de los estadounidenses piensan que el país marcha por el camino errado, marcha por el camino equivocado. La evaluación negativa, esa evaluación que insistimos, le hace tener a Biden 50-55% de desaprobación, responde a varios factores. Dos de ellos, la economía y la inmigración, son de carácter interno. La política financiera de la actual Casa Blanca se ha caracterizado por un gasto público abultado, un gasto público cuya consecuencia más inmediata ha sido el déficit fiscal. Por otro lado, las medidas tomadas por el Ejecutivo, estamos hablando concretamente de medidas de orden económico, no han sido lo suficientemente efectivas como para contener la inflación. De igual modo, y durante los 4 años en los que Biden se ha mantenido al frente del despacho Oval, Estados Unidos ha recibido unos 5 millones de inmigrantes indocumentados. Esas realidades de orden interno son, insistimos, las que provocan que al día de hoy Biden tenga una desaprobación de 55%. Ahora, en materia de política exterior, la guerra en Ucrania y el conflicto entre el Estado de Israel y el grupo terrorista islámico Hamas se han convertido en dos grandes dolores de cabeza para la actual administración. En febrero de este año, en febrero de este 2024, Ucrania cumplirá 2 años de guerra abierta y frontal con Rusia. Ese conflicto, tal y como lo mencionamos en este mismo programa a finales del año pasado, se encuentra en un punto muerto sin que las partes, sin que Ucrania, sin que Rusia experimenten grandes logros sobre el terreno. Esa falta de avances por parte de Ucrania ha llevado a los políticos y también a una buena cantidad de ciudadanos estadounidenses a preguntarse a dónde han ido a parar los millones y millones y millones de dólares que el gobierno de la Unión Americana, que la Casa Blanca, que el Departamento de Defensa y que el Departamento de Estado han transferido a Kiev por concepto de asistencia militar. Adicionalmente, en Oriente Medio, Israel no ha cesado su ofensiva bélica, su ofensiva militar sobre la Franja de Gaza. Tras haber controlado el norte de ese enclave, las fuerzas israelíes
se movilizan hacia el centro y posteriormente van a movilizarse hacia el sur. La dureza con la que Israel ha respondido al atentado terrorista de Hamás, y no solo esa dureza, no solo esa intensidad, sino también las miles de bajas civiles dentro de la Franja de Gaza, han generado dudas con respecto a la influencia que tiene la actual Casa Blanca sobre el gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Esas dos guerras, esos dos hechos, la falta de avances en Ucrania y también la intensidad aparentemente descontrolada con la que Israel está atacando a Hamás en Gaza, se suman a algo adicional, se suman al asedio de China, un país que con Xi Jinping a la cabeza hace votos para recuperar Taiwán y por tanto mantiene una amenaza importante sobre esa isla, sobre Taiwán. Todos estos elementos, todos estos factores que son de política exterior también han redundado en una baja importante, en un descenso importante de la popularidad de Joe Biden. Estamos entrando en la recta final de nuestro programa, estamos entrando en nuestro último bloque. Vamos a hablar a continuación acerca de la situación, acerca de la severa situación que se vive en el Mar Rojo. El Mar Rojo es un cuerpo de agua muy cercano al Océano Índico. Tiene inicio en el Golfo de Adén al sur y finaliza al norte en esa vertiente que conduce al Golfo de Aqaba y al Golfo de Suez. Su superficie, de cerca de 450.000 kilómetros cuadrados, suele ser recorrida por buques de distintas banderas. Estamos hablando de barcos mercantes que proceden de Asia y que tienen como destino Europa Occidental. En las últimas semanas, el Mar Rojo ha sido escenario de tensiones provocadas por los hutíes. Se trata de una milicia de corte chií que controla 30% del territorio de Yemen, incluyendo a Saná, la capital. Con el apoyo y la bendición de la República Islámica de Irán, los hutíes mantienen una guerra abierta con las fuerzas de resistencia que respaldan al presidente Adrabo Mansur Hadi en el exilio desde el año 2015. Los hutíes, las fuerzas hutíes, también mantienen una confrontación armada con la coalición internacional que se encuentra encabezada por el Reino de Arabia Saudí. Tras el inicio del conflicto entre el Estado de Israel y el grupo terrorista islámico Hamás, los hutíes fijaron una posición muy clara y muy determinada. En tal sentido, la milicia brindó su apoyo irrestricto a los yihadistas palestinos, es decir, le brindó su apoyo a Hamás. Desde entonces, los hutíes han aprovechado su posición privilegiada en el Mar Rojo para atacar embarcaciones mercantes. Lo han hecho como muestra fehaciente de su respaldo hacia Hamás. Esas embestidas que comenzaron el pasado 19 de noviembre y que además de secuestros han comprendido acciones
con misiles y con drones armados, han obligado a las navieras a repensar y replantear la circulación de sus buques a través del Mar Rojo y a través del Canal de Suez. Esa decisión de repensar y replantear la circulación de buques mercantes a través del Mar Rojo empieza a generar efectos nocivos en la economía global. ¿Por qué? La respuesta es sencilla. Al modificar la ruta de navegación, el tiempo de navegación aumenta en 10 días, es decir, el tiempo que demoran los buques en llegar desde Asia hasta Europa pasa de 25 días a 30 o 35 días. Esta situación obedece al hecho de que las embarcaciones, luego de salir de los puertos asiáticos, se ven obligadas a tocar el sur de África para luego remontar y llegar al continente europeo a través de su costa más occidental. Lo anterior, esto que acabamos de explicar, incrementa por un lado el costo de los envíos. Al estar más días en el mar, los buques requieren por supuesto de una mayor cantidad de combustible y además su tripulación tiene que trabajar por un mayor tiempo. Adicionalmente, al aumentarse la cantidad de días en el mar, la cantidad de días de navegación, la llegada a puerto de los nuevos insumos se retrasa y ello demora a su vez la reposición de inventarios. Ambas realidades, por una parte, envíos más costosos y por otro lado, los retrasos en la reposición de inventarios, inciden en el precio final de venta de cada producto. Esto en el mercado final. Ese incremento en el precio final de venta no solo supone un aumento en el costo de los bienes, sino que también puede generar un efecto nocivo, un efecto negativo en la economía europea. ¿Por qué? Porque al incrementar los precios, al incrementar el precio de los productos en el punto de venta en mercados, podría, por una parte, dispararse la inflación y por otro lado también podría contraerse el consumo. Estas son las consecuencias y seguramente van a ser las consecuencias más inmediatas de esa crisis que se vive en el Mar Rojo a raíz de los ataques que están perpetrando los hutíes contra embarcaciones mercantes. De esta forma, de esta manera, llegamos al final de la primera emisión de ¿Qué pasa de norte a sur este año 2024? Gracias por haberse mantenido con nosotros hasta este momento. Les acompañó Alejandro Linares Mendoza, periodista y analista internacional. Como de costumbre, estar con ustedes siempre será un placer.